Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas. En general, un saludo a quien quiera que nos esté observando. Nosotros somos psicólogos que pertenecemos al Centro de Investigación e Innovación en Análisis del Comportamiento y estamos vinculados con el Semillero de Investigación de Análisis del Comportamiento de la Universidad Nacional de Colombia. Nos encontramos a mi derecha están Diego Ávila y Karen Henao, que acaban de graduarse como másteres en psicología, y Julián Sanguña, que nos ha venido colaborando con trabajo de psicología que lleva bastante tiempo en experiencia en análisis y modificación del comportamiento. Yo me llamo Arturo Clavijo, como está en mi nombre. Tengo un doctorado en ciencias por la Universidad de São Paulo, una maestría en análisis del comportamiento y he dictado en varias clases en varias universidades, incluida la Universidad Nacional. Como mencionaba, estamos vinculados a, bueno, nuestro propósito, como lo indica el nombre del centro, es analizar la conducta. Y parte de lo que intentaremos hacer en esta presentación, en esta breve charla que vamos a tener, es cómo algunos principios de análisis de la conducta pueden contribuir a establecer estrategias de prevención para no contagiarse de COVID-19. Debemos recordar que la única estrategia para evitar el contagio, para prevenir el contagio, es comportamental, no hay vacuna, no hay medicamento. Lo único que se puede hacer es con nuestra conducta. Hay una serie de conductas o de recomendaciones que se deben tener: el lavado de manos, no tocarse la cara, la distancia social. Todos esos son en realidad hábitos que hemos formado y hábitos que debemos formar. Existen unas técnicas o unas estrategias que han contribuido en otros campos, como el consumo de sustancias, adicciones, lo que denominamos autocontrol, para lograr, por ejemplo, tener una mejor dieta o hacer más ejercicio, que han demostrado ser efectivas. Y lo que intentaremos es mencionar algunos de los principios de estrategias que han demostrado o que pueden ser de utilidad en esta situación. Como saben, existen algunos comportamientos que aumentan la probabilidad del contagio. Mientras que estemos en nuestras casas, pues eso no va a ocurrir, pero ya estamos saliendo de nuestras casas. Y es ahí donde tenemos que aprender a tener comportamientos que nos ayuden a disminuir la probabilidad de contagio. Bien. Y para empezar, vamos a definir los temas de los que vamos a hablar, estas estrategias para fomentar estos hábitos que nos permiten protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos. Entonces, la charla se va a dividir en 3 temas. Uno va a ser control de estímulos, el otro va a ser conductas alternativas y vamos a terminar con la observación del propio comportamiento. Primero vamos a hablar de control de estímulos. Bueno, aquí está la hojita. Como pueden ver, este es el primer tema. Ahora, ¿qué es control de estímulos? Para hacerlo de una manera abreviada, vamos a hablar de estas situaciones que establecen la ocasión para que una respuesta ocurra. El control de estímulos tiene un papel crítico en muchos aspectos del comportamiento humano y es el que nos permite utilizar ciertas herramientas o tener ciertas formas de hablar con otras personas. Este es el primer tema y vamos a empezar con cómo haríamos en este caso para fomentar hábitos desde el control de estímulos. Ok. Bueno, al respecto, una de las estrategias que proponemos desde CIAC es el uso de recordatorios. Digamos, como el profe bien señalaba, hay hábitos que tenemos de pronto en alguna medida, pero que queremos incrementar. Es decir, todos nos lavamos las manos al menos un par de veces al día, pero dada la nueva contingencia por la posibilidad de contagio con el coronavirus, pues lo deseable sería incrementar la frecuencia con que lo hacemos. De manera que podríamos usar recordatorios que nos señalen o nos indiquen momentos específicos del día para lavarnos las manos. Una opción de recordatorios podría ser poner alarmas en el celular con un letrero que nos indique como: recuerda lavarte las manos después de tal actividad, o recuerda lavarte las manos a esta hora específica, ya que la gente está empezando a salir a su trabajo. Muchas veces en el ámbito laboral no permiten el uso del celular. Podríamos usar algún otro tipo de recordatorio. Puede ser una manilla muy sencilla, un hilo alrededor de la muñeca, un anillo, etcétera. Algún implemento novedoso que cada vez que lo veamos y que sea llamativo, saliente, porque no estaba antes, nos recuerde que hay algo pendiente por hacer. De esta manera podemos como tener un estímulo que nos señale que debemos lavarnos las manos con mayor frecuencia, o nos lo recuerde al menos con mayor frecuencia durante el día. Vale. Y ahora, como lo menciona Julián, pues si hablamos en términos de que algo nos señale, también podemos establecer estímulos que nos funcionen como una señalización y a la vez, en cierta medida, como recordatorios de distinto tipo. Entonces, por ejemplo,
letreros de este estilo. Yo no soy muy creativo, que digamos, pero de pronto ustedes en sus casas sí pueden realizar este tipo de letreros de recordatorios, por ejemplo, recordatorios con los pasos para lavarse las manos. Los pueden realizar incluso con sus hijos, con sus familiares, de una manera que ustedes puedan interactuar y a la vez estén repasando este tipo de comportamientos que les va a ayudar. Y tener en cuenta que es bueno generar este tipo de letreros que ustedes los ubiquen en lugares específicos. Entonces, por ejemplo, el lavado de manos, pues evidentemente sí sería bueno que estos tipos de letreros los ubicaran, por ejemplo, en los baños o en la cocina cuando ustedes manipulan alimentos. Ahora, de igual manera, también pueden señalar zonas específicas de desinfección de aseo al entrar. Probablemente muchos de ustedes ya lo tienen claro. Una de las recomendaciones que se hace constantemente es utilizar generalmente una misma muda de ropa y dejarla en la entrada y tener instrumentos de desinfección de aseo para este tipo de cosas, así como las cosas que uno trae de afuera al volver. Y ustedes mismos pueden ayudar, porque es que a veces a uno inevitablemente se le va a olvidar, con este tipo de letreros que ustedes señalen, mire, acá al lado de la puerta se van a quedar los zapatos, acá al lado de los zapatos van a estar los implementos de aseo. Recuerde que acá es conveniente que usted limpie los alimentos que usted acaba de traer de afuera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y adicionalmente, a mí alguien me preguntaba, bueno, ¿y eso cómo lo implementamos con niños? Y decía, bueno, pues como les estaba diciendo, pueden utilizar esto con estrategias de juego, de modo que ellos también repasen un poquito el hecho de, por ejemplo, que hay unas zonas específicas donde hay que tener cuidado, hay que tener un cierto nivel de desinfección, cierto nivel de cuidado de higiene con agua y jabón. Sí, sintetizando, los estímulos de control son señales ambientales que nos recuerdan qué cosas debemos hacer o no. Siempre están ahí en el ambiente, lo que podemos hacer es programarlos y utilizarlos para nuestro beneficio en este caso. Los recordatorios, colocarla, por ejemplo, cuando salimos y regresamos de la calle, en la calle tenemos contacto con una serie de objetos donde el virus puede haber estado. Piensen nomás en el intercambio de billetes en una tienda, en una panadería, en un supermercado. Obviamente al regresar no hay forma, por ejemplo, de limpiar los billetes, pero si al entrar tenemos, como decían Diego y como decía Julián ahorita acerca de los recordatorios, en la entrada de la casa los implementos que faciliten el lavado de lo que necesitamos y la limpieza. Y recordar que hay elementos que no pueden ser lavables, que uno no se va a poner a desinfectar los billetes, pero que no hay que volver a entrar en contacto con ellos, va a ayudar a prevenir el contagio. Sí. Bueno, entonces yo creo que en este punto podemos cerrar la primera sección, que era básicamente control de estímulos. Y podemos pasar a la siguiente, que es el fortalecimiento de conductas alternativas. ¿Sí se ve? Sí. Listo, ahí se ve. Sí, sabemos. Bien, entonces el fortalecimiento de conducta alternativa. Aquí tenemos que hacer, una salvedad. Primero, hay algunas conductas que queremos aumentar y otras conductas que queremos reducir. Entendamos conducta como cualquier acción que haga una persona en cierto entorno. Listo. Entonces, ¿qué queremos hacer cuando nos referimos a conductas alternativas? Primero, diferenciar la conducta que queremos reducir o aumentar y después seleccionar una conducta que bien puede tener la misma función, en este caso sería una conducta alternativa, o ser totalmente incompatible. En ese caso, no puedo hacer esta conducta si tengo las manos ocupadas. Ese tipo de diferencia. Entonces, en este caso vamos a fortalecer conductas alternativas e incompatibles. Ok. Bueno, con respecto a conductas alternativas, digamos, uno de los principales retos de la prevención del contagio del coronavirus tiene que ver, por ejemplo, con no tocarnos la cara tan seguido. Es decir, es un hábito que hemos adquirido a lo largo de la vida, lleva muchos años fortaleciéndose y pues puede parecer una cosa muy sencilla en el momento, pero dado que no somos necesariamente conscientes de que tanto se hace, pues es difícil de controlar. Una de las estrategias para poder disminuir la frecuencia con la que lo hacemos o nos tocamos directamente la cara y pues de esta manera estaríamos arriesgándonos a contagiarnos más fácilmente, es simplemente usar o empezar a adquirir hábitos alternativos que cumplan la misma función. Por ejemplo, si a mí me rasca la cara en este momento, mi hábito con el que vengo acostumbrado hace muchos años, pues es tocarme la cara directamente. Si conscientemente yo hago el esfuerzo, cada vez que me doy cuenta que me va a tocar la cara, busco una conducta alternativa para
que cumple la misma función para poderme rascar puede ser usar pañitos húmedos, usar algún implemento limpio o lavarme las manos antes de tocarme la cara. Voy a ir adquiriendo este hábito y fortaleciéndolo a medida que pasa el tiempo para poder como ajustarme mejor o prevenir mejor el contagio con el coronavirus. Otro ejemplo podría ser, no sé, si yo usara lentes, como el caso de Arturo. No sé, se me mueven un poquito, generalmente los cojo, me los acomodo y suelo tocarme la cara. Una opción podría ser conscientemente hacer el esfuerzo de, si veo que estoy en una condición de posible contagio fuera de mi casa y demás, tomarlo desde atrás de las paticas de las gafas y acomodarme los lentes hacia atrás sin necesidad de hacer un contacto directo con el rostro. Bueno, y en términos de actividades incompatibles, bueno, podríamos pensar, por ejemplo, alguna persona, la misma persona que me preguntaba sobre los niños me decía, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para que el niño deje de andarse cogiendo la cara? Porque es que si nosotros los adultos no podemos controlarlo, los niños sí que más trabajo les va a costar. Entonces, por ejemplo, una de las alternativas que hablábamos con esta persona era jugar videojuegos. Digamos, bueno, los niños tienen que hacer sus tareas, tienen que hacer cierto tipo de cosas dentro de la casa, pero pues en la medida en la cual cumplan con sus deberes, nosotros podemos darle acceso a este tipo de otras actividades que además son placenteras para ellos y les van a ayudar a evitar un poco esta costumbre de tocarse la cara. Entonces, por ejemplo, cuando tú juegas videojuegos, normalmente tú tienes ocupadas ambas manos, entonces es una actividad totalmente incompatible ante esto de rascarse la cara. Otra cosa que también se puede hacer es, por ejemplo, entrelazar los dedos. Y dijo, uy, fue más chica, me tengo ganas de rascarme la cara, pues me entrelazo las manos y me aguanto un poquito y probablemente se me va a pasar. ¿No? En cierta medida, esa piquiña que a veces nos da en la piel es una respuesta normal del cuerpo ante ciertos estímulos del ambiente. Entonces, lo importante es notar qué tan frecuente lo hacemos y qué podemos hacer de manera también incompatible o alternativa frente a esto. Otra cosa que también vi que sugerían algunos miembros de la OMS en un artículo era, por ejemplo, uy, me va a rascar, pues me mando la mano hacia atrás, ¿vale? O me toco la cabeza atrás. Bueno, ya no hay tanto riesgo ahí, ya al menos empiezo a notar si lo estoy haciendo o no y qué puedo hacer ahí. Ok, gracias Diego. Entonces yo creo que con estos ejemplos ya podemos cerrar lo que sería el fortalecimiento de conductas alternativas. Y Diego mencionó algo importante que es el siguiente tema, y es básicamente darse cuenta de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Ese tema nos puede abrir acá, el tema básico que es observación. Observación del propio comportamiento. Entonces, como bien se entiende, la idea es observar las acciones que hacemos en nuestro entorno y, en este caso, ciertas acciones, como por ejemplo tocarse la cara, que deberíamos intentar reducir. O, bueno, hay otras acciones que podríamos intentar aumentar, como el lavado de manos. Bueno, ahora, la observación del propio comportamiento también tiene ciertas formas de hacerse. Es decir, hay distintas formas de medirlo. Tenemos que podríamos medir la intensidad con la que nos rascamos la cara, por ejemplo, el número de veces que lo hacemos o la duración en la que hacemos ciertos comportamientos. Hay muchas formas de registrar nuestro propio comportamiento. Y entonces vamos a hablar sobre algunos que nos interesarían y unos sencillos para que los podamos utilizar. Sí, es importante tener en cuenta que existe bastante evidencia científica que indica que el solo hecho de observarnos, solamente contar, altera profundamente nuestra conducta. El solo hecho de tomar y contar en una hora, durante estos 10 minutos, durante esta media hora, por cuánto tiempo me toqué la cara, durante cuánto tiempo me lavé las manos. Hay un aspecto que no hemos mencionado, pero también aplica, que es el de la distancia social. Cuánto tiempo me acerqué o me aproximé a alguien, puede contribuir a que la conducta que queremos disminuir, disminuya, y a que la conducta que queremos incrementar, incrementa. Existen diferentes formas de autorregistro. Alguna vez intentamos aquí entre nosotros una que era, uno coloca un montón de lentejas en un bolsillo y cada vez que come o produce la conducta que quiere contar, pasa una lentejita al otro. Yo lo intenté, no me funcionó perfectamente, pero sé que hay personas a las que le funciona, pero yo llevo mi propia contabilidad, ahí se ven los punticos en la mano, entonces yo voy anotando cada vez, en cada hora, cuántas veces me toqué la cara, me lavo las manos a la hora o a las 2 horas y luego vuelvo y empiezo el conteo. Gradualmente yo voy viendo en mi mano si hay más o menos punticos y me voy dando cuenta si el comportamiento me está funcionando. A mí me está funcionando dentro de la casa. Dentro de mi casa pues no hay mucho riesgo.
pero una vez se transforme en un hábito, tan pronto esté afuera, pues lo voy a seguir haciendo, entre comillas, inconscientemente. Precisamente, de hecho, no sé si se ve, aquí yo estoy llevando mi propio registro de punticos de las veces que me he tocado la cara, al menos durante la reunión, para Es ver que si Julián puedo te dejar estaba un poquito el copiando. hábito. Sí, pues de hecho, el profe Arturo fue como lo mencionó la reunión pasada. Bueno, con respecto a modelos de, bueno, a métodos de autoobservación, una opción, por ejemplo, son las listas de chequeo, digo, de observación, no necesariamente autoobservación. Uno de los métodos de observación son las listas de chequeo. Aquí tenemos un ejemplo pequeñito que hice, no sé cómo se debe nombrar aquí, chas. Básicamente, esta lista de chequeo funciona, o como me la imaginé yo de momento, cada vez que uno va a salir de la casa, marca los objetos que se lleva o que tendría que limpiar al volver, y cada que vuelve los tacha a medida que los va limpiando. Esto que nos permitiría también llevar un control de cuáles cosas de las que saqué de la casa tengo que lavar y o lavar o limpiar o desinfectar y cuáles efectivamente me faltan. Aparte de lo que mencionaba el profe, reducirlo simplemente por observar nos permite llevar un control más preciso de cuáles cosas tenemos pendientes por desinfectar también. Ok, bueno, entonces yo creo que en este punto también podemos cerrar este tema que era básicamente la observación del propio comportamiento. Ya pasamos por 3 temas que probablemente nos den muchas estrategias para llevar a cabo en la casa. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo más antes de terminar? Sí, solo quería recordar que no se puede en una charla breve, digamos, abarcar todos los temas, pero es importante lo del distanciamiento social, al que se pueden aplicar más o menos los mismos principios de los que mencionamos. En este caso, el estímulo es el otro. Es decir, hay que recordar que cuando está en la calle, pues que, como de pronto incómodo un poquito decirlo así, pero cualquier persona es portadora del virus, porque hay portadores sanos. En este momento, lo más amable es estar distante. Y pues es prudente guardar la distancia. Recuerdo que alguno había hecho una observación sobre eso, no sé si la quiere hacer y terminamos ya la presentación. Bueno, en ese sentido, pues, para mantener la distancia y tomando en cuenta que digamos, algunos de ustedes están dentro de sus propias casas con los riesgos muy claros. Por ejemplo, el profe Arturo ahorita tiene a su hija en su casa y puede ser muy difícil generar expresiones afectivas como un abrazo bajo este tipo de situaciones. Entonces, en este caso es buena idea que ustedes mismos generen alternativas de gestos afectivos o de ese estilo, de modo que no impliquen contacto físico. Esto puede ayudar pues para que ustedes puedan al menos aliviar un poco el hecho de no poder, digamos, abrazar a su hijo, hija, su esposo, etcétera, en la medida pues, de prevenir este tipo de contagio y demás. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en alguna clase que yo tenía hace un par de semanas nos decía el profesor, bueno, ustedes no pueden abrazar a su pareja, pero entonces al menos ustedes pueden mandarle un abrazo así. ¿Sí? Son alternativas que ustedes mismos pueden encontrar, de modo que al menos se facilite un poco más esta situación que puede que sea bastante estresante para algunos. Yo creo que ahora sí ya podemos terminar, entonces pues fue mucho gusto, pues cualquier consulta pueden colocarnos, que nosotros intentamos resolver cualquier pues inquietud que se pueda. Bueno, hasta luego. Chao.